Esta sesión repite el seminario que impartí el pasado 14 de abril de 2021 y que contra toda esperanza no se grabó. Sirvo esta explicación para volver a dar las gracias a la profesora Alba por su presentación, que ahora no es posible reproducir, y a ustedes por la asistencia y por el coloquio posterior, que ya se ha perdido para la posteridad. Sobre la presentación perdida, baste decir que estoy preparando una historia de las primeras décadas de vida de la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz. Sobre el coloquio, que las preguntas e intervenciones fueron muchas y variadas. Comentarios sobre la actividad cultural de diversos clérigos españoles, sobre la naturaleza vocacional de la vinculación de estos sacerdotes con la sociedad sacerdotal, suspicacias en algunas diócesis entre el clero o el episcopado acerca de la sociedad sacerdotal, precisiones sobre la vinculación a esta sociedad de algunos sacerdotes, etc. Bien, este seminario trata sobre una de las sociedades sacerdotales con más presencia continuada en España desde la segunda mitad del siglo XX, cuya historia está por estudiar. La cronología va del año 50, con la aprobación definitiva del Opus Dei como instituto secular, a 1962, año del inicio del Concilio Vaticano II. Es una investigación en curso, expongo por tanto aquí algunas conclusiones todavía provisionales. En un próximo número de Estudiat Documenta, ahora en la primavera del 2021, publico un artículo sobre la recepción episcopal en España de esta sociedad sacerdotal, sobre algunas cuestiones que aquí en este seminario trataré muy de pasada. Las fuentes que he utilizado para diseñar este seminario han sido el Archivo General de la Prelatura, especialmente los epistolarios de estos sacerdotes. De estos 5 puntos que ven en pantalla, el contexto eclesiástico, el proyecto, la recepción, el perfil y conclusiones, quiero centrarme en los 2 últimos. Y en cuanto al perfil, quiero hablar de qué diócesis son estos sacerdotes, cuántos son, por qué se vinculan, qué rasgos comunes tienen, quiénes y cómo les transmiten el espíritu del Opus Dei. En cuanto al contexto eclesiástico, durante la primera mitad del siglo XX tenemos de una parte el magisterio pontificio. Así, Pío X en 1908, Pío XI en el año 35 o Pío XII en 1950 escribieron sobre la identidad, formación, vida espiritual, etc. del sacerdote diocesano. Pío X aconsejará la asociación del clero, especialmente en la unión apostólica, o la práctica del clero, entre el clero, de la oración y de los ejercicios espirituales. Pío XI se centrará en la colaboración con la acción católica. Y Pío XII fue mucho más sistemático y completo, pues detalló con mucha amplitud los rasgos espirituales del sacerdocio, dio normas prácticas sobre la formación espiritual, moral e intelectual de los candidatos al sacerdocio y precisó algunas peligrosas novedades doctrinales, ideológicas, apostólicas o de identidad sacerdotal. En España, en la posguerra, habrá una galaxia de sacerdotes con iniciativas para dignificar su vida, ministerio y espiritualidad, San José María Escrivá incluido. En esta lámina y en las siguientes aparecerán ahora Rufino Aldavalde, protagonista del movimiento sacerdotal de Vitoria, Baldomero Jiménez Duque, en Ávila, donde fue rector del seminario entre el año 42 y el 65, José María García La Higuera, en Madrid, director espiritual del seminario hasta el año 50 y desde entonces obispo auxiliar de esa diócesis y después prelado de la de Huelva y de la de Valencia. Cornelio Urtasun, en Pamplona, fundó el que con el tiempo fue también un instituto secular, Vita Pax. Ángel Sagarmínaga, gran impulsor por toda España del afán misionero del clero diocesano. José María Escrivá, fundador del Opus Dei y de la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz, de la que vamos a hablar con detalle en este seminario. Lamberto de Echeverría, uno también de los colaboradores de una revista sacerdotal, un periódico llamado Incunable, publicado a partir del año 48 en Salamanca, una publicación que se va a juntar, se une a otras para sacerdotes publicadas respectivamente en Barcelona como Apostolado Sacerdotal, o en Vitoria como Surge, o en Ávila como Cenáculo.
también a comienzos de los años 40, todas ellas. Pasado el trauma de la guerra, hay una conciencia clara del papel determinante del sacerdote diocesano en la recristianización de España. Pero, ¿qué tipo de sacerdote? ¿A quién se debía imitar? ¿Cuál era el modelo? ¿Y qué debía evitarse? ¿Qué evitarse? Pues el modelo religioso, el estado de perfección que se alcanza por los consejos evangélicos profesados por los religiosos. Es conocido el antagonismo, yo no lo voy a exponer con detalle, entre el clero secular y el regular, entre los partidarios y los detractores de una superioridad del estado religioso sobre la santidad de los sacerdotes diocesanos. Además, algunas de las figuras vistas hace un momento rechazan los votos para el clero secular o la dependencia de otro superior distinto del propio prelado. Así, se cuestiona la utilidad para los sacerdotes de los institutos seculares, supradiocesanos, como el Opus Dei, por la doble obediencia, una al prelado y otra al instituto, que serían incompatibles entre sí. Lo que hay es miedo o desconfianza, no tanto de los aspectos jurídicos que teóricamente pueden aclarar y deslindar bien los ámbitos de esa doble obediencia. Se tiene miedo a que nazca un cuerpo extraño, una casta, se dirá literalmente, dentro de los presbiterios de la diócesis, de las diócesis, o miedo a que se rompa la unidad y la fraternidad de la familia diocesana, distinguiéndose unos sacerdotes socios de alguna fraternidad sacerdotal del resto, o a que ellos se vean como una élite dentro de la diócesis, o a que estos, siendo preferidos por el obispo para confiarles algunas tareas pastorales, sean motivo de crítica para otra parte del clero. O el que entre ellos aparezca un cierto aire de superioridad, un espíritu corporativo que lesione la fraternidad, la unidad del presbiterio. Entonces, ¿cómo hacerlo? No es casual que sea en el año 46 cuando el entonces beato Juan de Ávila se ha propuesto por Pío XII como patrono del clero secular español. Ni tampoco que por entonces se desarrolle una teología de la diócesis o diocesaneidad, que enfatizará que los sacerdotes han de beber de una misma formación y espíritu en cada diócesis. La diócesis es, por tanto, una empresa común. La diócesis es comprendida como una familia, el obispo como un padre y los sacerdotes como una hermandad que rodea al obispo. Se rechaza, por tanto, que desde fuera de la diócesis pueda haber un ente, un instituto secular, que aporte medios, ayuda, instrumentos para reforzar lo que la sola diócesis está en condiciones de dar por sí misma a los presbíteros, a sus sacerdotes. Pero, ¿cómo conseguir ese clero imbuido de esta idea de la diocesaneidad? ¿Cuáles serían los instrumentos? Realmente los medios son o fueron el escollo más importante con el que tropezaron los partidarios de esta espiritualidad diocesana. Con todo, hablarán, sí, de los ejercicios espirituales que el clero debe hacer, de la dirección espiritual que el clero debe ejercer, del clero como director espiritual de laicos, por tanto, del espíritu comunitario de los sacerdotes y de constituir en la diócesis grupos sacerdotales que se ayuden apostólicamente en la tarea pastoral o que se reúnan con otras finalidades de estudio, de compartir dinero, estudio, etc. De la incorporación del clero diocesano a misiones o del clero con conciencia social. Pero, de hecho, no se definió bien los aspectos prácticos, quiénes iban a organizar, a animar, a supervisar toda esta tarea, con qué autoridad, quién decidía que el clero en una determinada diócesis debía recibir tal o cual misión o beber de tal o cual espiritualidad, etc. En cuanto al marco eclesiástico de España, este tiene distintas notas. Hay, en primer lugar, una simbiosis o colaboración mutua entre el poder temporal, el Estado y la Iglesia, que no va a sufrir cambios en esta cronología, aunque sí más tarde, como es sabido. Otra será la sangría de sacerdotes por la Guerra Civil Española, por el anticlericalismo sangriento
que se produjo en una parte de España durante esta guerra y su lento reemplazo en los años 50 o a partir de los años 50. Aquí están las cifras y aquí también una imagen de una de esas ordenaciones sacerdotales, en este caso masiva, la que en el año 52 tuvo lugar en el Estadio de Montjuïc, en Barcelona, durante el Congreso Eucarístico Internacional. Otra nota será también el dinamismo del clero diocesano y también de los religiosos en la articulación, organización de misiones populares, grandes manifestaciones religiosas en torno a fiestas y demás. Los sacerdotes inmersos en la acción católica, en los movimientos obreros especializados, en los cursillos de cristiandad, etc. En fin, en los años 40 y 50 hay todo un fermento asociativo sacerdotal del cual la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz es una muestra patente. Este proyecto, el de José María Escrivá, se nutre de su sensibilidad hacia el clero secular, parte de su experiencia vital como sacerdote diocesano y él, buen conocedor también de las necesidades de este clero. Ha sido inspector de seminaristas en Zaragoza, en el Seminario de San Carlos, aglutinador en el Madrid republicano de un grupo de sacerdotes diocesanos con quienes se reúne y a quienes trata de, sin suerte, de transmitir el espíritu del Opus Dei. Ha sido predicador de ejercicios espirituales a seminaristas y sacerdotes durante la guerra desde el año 38 y la posguerra hasta el año 42. Será en el año 50 cuando la Santa Sede dé la aprobación definitiva a las constituciones del entonces Instituto Secular, que era el Opus Dei, cuando puedan estos sacerdotes diocesanos vincularse a la sociedad sacerdotal como socios, oblatos y supernumerarios. Para ellos, la finalidad espiritual sería idéntica que para el resto de miembros, la santidad y el apostolado en su trabajo profesional, y su incorporación y salida sería como la de los miembros oblatos o agregados y supernumerarios seglares. Habría, eso sí, unos fines propios, que eran la unión con el obispo, nil sine episcopo, es el lema de esta sociedad sacerdotal, y la unión con los demás sacerdotes. Además, era necesario el permiso del obispo para ser admitidos en esta sociedad sacerdotal. San José María, en el verano del año 52, encargó a Amadeo de Fuenmayor, entonces conciliario del Opus Dei en España, esta apertura del Opus Dei al clero diocesano, y le transmitió sus ideas sobre la sociedad sacerdotal, que resumo ahora. Así, estos sacerdotes debían tener, primero, una convicción de poseer una vocación personal al Opus Dei, y no solo el deseo de enrolarse en una asociación que les brindaba una ayuda en su ministerio. En segundo lugar, su comunión con los obispos, comunión que significaba obediencia, y obediencia a través del voto de obediencia de las constituciones y también de la lucha ascética, al asumir los socios de esta sociedad sacerdotal que esa obediencia era una parte esencial de la santidad que les enseñaba a vivir el Opus Dei. En tercer lugar, debían ser un elemento de unión con el obispo y entre el clero diocesano. En cuarto lugar, debían ser sacerdotes que amasen la catolicidad de la Iglesia y también que participasen en el crecimiento del Opus Dei. La opinión episcopal era importante porque en la aprobación del año 50 el obispo debía dar su venia escrita para la incorporación jurídica de presbíteros a esta sociedad sacerdotal. Estos hacían la oblación ante el obispo y le prometían obediencia. Entre los años 52 y 54 se explicó la sociedad sacerdotal a los obispos de las 64 diócesis españolas y, en resumen, una cuarta parte escasa la rechaza, un tercio largo es indiferente, es decir, la permite, y otro tercio largo la apoya. ¿Por qué hubo de hecho clero de la sociedad sacerdotal en unos sitios sí y en otras diócesis no? Un factor decisivo es el parecer del obispo, como digo, pero hay también otras razones que después trataré. Entro ya en el punto 4, que es el central en esta exposición. Daré algunas cifras que espero no resulten muy tediosas. ¿De cuántos sacerdotes hablamos y de qué diócesis son? Pues hasta el 31 de diciembre del año 58, que son los datos que he podido procesar, solicitan la admisión 267 sacerdotes de 28 diócesis españolas.
Había entonces en España casi 25.000 sacerdotes diocesanos en ese año, de modo que los que solicitan la admisión suponen un 1% del total. Esto quiere decir que hay 36 diócesis donde no solicita nadie la admisión. De una parte son estas 27 que ven ustedes, que aparecen, donde efectivamente ocurre así. Pero además hay otras 9 donde algunos pocos sacerdotes escriben su carta de admisión, pero el obispo no da permiso para su incorporación. Estas diócesis donde los obispos se niegan a conceder su autorización son Salamanca, que es en realidad el lugar donde todos estos sacerdotes de otras diócesis solicitan la admisión, puesto que allí vivían temporalmente, allí estudiaban en la Universidad Pontificia de Salamanca, licenciatura o doctorado. Además de Salamanca, los sacerdotes ningún sacerdote pertenece a la diócesis de Salamanca, pero el obispo de Salamanca prohíbe que se haga ningún trabajo con sus sacerdotes. Y además lo mismo hacen los obispos de Zamora, Orense, Oviedo, Burgos, Calahorra, Valencia, Tarragona y Mallorca. Si a estas 36 diócesis le sumamos aquellas otras donde hay solicitudes de admisión, pero puntuales, escasas, nos quedaría el siguiente mapa. Como ven ahora, con estos círculos en amarillo, son otras 17 diócesis donde efectivamente el obispo da su permiso a que se trabaje con sus sacerdotes, pero son pocos los que dan el paso, sencillamente. Los 17 con poca actividad de la sociedad sacerdotal son estas diócesis diseminadas por toda la península. Aparecen, por ejemplo, Madrid y Barcelona. En Madrid de estos años, por ejemplo, son solo 2 sacerdotes de la Sierra Norte, no de la capital, los que se vinculan con la sociedad sacerdotal. Y solo 3 o 4 en Barcelona. Y lo mismo puede decirse de diócesis como Sevilla o Pamplona, donde, como ven ustedes, bueno, no lo ven, pero lo indico, muy pocos sacerdotes solicitan la admisión en la sociedad sacerdotal. Para completar el mapa, aquí están en azul las 11 diócesis donde esta sociedad sacerdotal cuaja. Se ve más claramente que se trata de 2 diócesis gallegas, Tui y Santiago, 3 castellanas, Segovia, Palencia y Guadalajara, Sigüenza-Guadalajara, 2 aragonesas, Teruel y Zaragoza, 2 catalanas, Vic y Gerona, y 2 andaluzas, Jaén y Cartagena, si se me permite la licencia de llamarla andaluza, al estar entonces Cartagena incluida en la provincia eclesiástica de Granada. Este sería el mapa de las 28 del total de 64 diócesis españolas, donde en esta cronología del año 52, que comienzan a vincularse sacerdotes hasta el año 58, hay sacerdotes de la sociedad sacerdotal. Pero, de hecho, donde hay una labor continuada o unos números relativos destacables, son algunas menos estas 15, que son las 11 donde he dicho que la sociedad sacerdotal cuaja, y otras 4 donde hay al menos 5 sacerdotes, ya ven que no son grandes números, que solicitan la admisión durante este tiempo, que van en amarillo y que son las diócesis de Cádiz, Ciudad Real, Granada y Orihuela. Y estas, solo a título recordatorio, porque ya lo hemos dicho, son aquellas que no suman presbíteros a la sociedad sacerdotal. Las causas de esto, o hipótesis más bien, podrían ser: una primera, por falta de sacerdotes numerarios. Sobre la actividad de los sacerdotes numerarios, cabe decir que esta surgía desde las 14 ciudades españolas, van aquí en amarillo, donde había entonces centros del Opus Dei. Los cuadrados azules son Molino Viejo y Casteldaura, casas de retiro en Segovia y Barcelona, respectivamente, operativas en esta cronología. Como se ve, en algunas ciudades como Salamanca, Oviedo o Valencia, los obispos no quieren que se trabaje con su clero, pero casi lo mismo podría decirse de Córdoba o Bilbao, donde de hecho no se vinculan, aunque el obispo no dio una prohibición, no vetó formalmente esa labor con sacerdotes diocesanos. En estas y en las demás ciudades
en que había centros del Opus Dei, los sacerdotes numerarios viajan periódicamente para visitar a sacerdotes amigos y a otros ya vinculados. Aquí se ven algunas de estas rutas o desplazamientos a otras diócesis o en la propia diócesis. Esto solo lo apunto, pero es también una vía interesante para comprender la estrategia de propagación de esta sociedad sacerdotal. Estrategia de propagación que, sobre todo, o como la sociedad sacerdotal creció fundamentalmente, fue a través del apostolado entre sus amigos de los sacerdotes diocesanos que habían solicitado la admisión. Pero estábamos con las causas de no sumar presbíteros a esta sociedad sacerdotal y habíamos dicho que una podría ser la falta de sacerdotes numerarios. Otra podría ser el escaso interés del clero por la sociedad sacerdotal, aunque no estoy en condiciones de despejar de momento esta incógnita. Debo de seguir estudiando esta que a mí me parece que es una hipótesis razonable. La tercera causa, en rojo, sería el veto episcopal o del entorno episcopal, que afecta a obispos amigos de José María Escrivá y del Opus Dei, como Santos Moro, en Ávila, Marcelino Laechea, en Valencia, Javier Lauzurica, en Oviedo, y otros, donde intuyo que también ocurrió esto, aunque no hubo un veto formal, como fue Leopoldo y Figaray en Madrid, donde, como he dicho, no hubo un veto formal, pero sí una escasez sorprendente de clero vinculado a la sociedad sacerdotal unida al Opus Dei. En cuanto al retrato robot de los sacerdotes que solicitan la admisión, en primer lugar, en su inmensa mayoría son sacerdotes con menos de 2 años de cura, recién salidos por tanto del seminario. Son jóvenes en torno a 24 o 25 años y han pasado de esa edad unos 10 o 12 años entre el seminario mayor y el menor. Esto, la juventud, no es casual. Se buscaba clero joven. Era ese clero joven el que tenía más inquietudes de mejora y mejor podía entender el mensaje del Opus Dei. Y podría ser también más dúctil para transmitir o recibir ese mensaje. Del total de 267 sacerdotes que, como he dicho, solicitan la admisión en este tiempo, casi 20 tenían más de 30 años. Ya se ve que en su mayor parte, como digo, rondaban de media los 25 años. En segundo lugar, estos sacerdotes son coadjutores, ecónomos, y están en parroquia centrada, en zonas rurales de las diócesis. Los ecónomos era el primer paso de la carrera eclesiástica. Eran pueblos pequeños, aislados, y no rara vez, al contrario, con cierta frecuencia, muy poco practicantes, como cuentan ellos mismos. No estamos, por tanto, y conviene quizá olvidarse de ese cliché, de ese tópico, una España católica, donde todo el mundo era católico y todo el mundo practicaba. Esto no es así, de hecho. Y estamos hablando, insisto, de los años 50. Hay muchas zonas de España, La Mancha, zonas del Levante, catalán o valenciano, la cordillera cantábrica, no en el País Vasco, pero sí en Asturias, donde, bueno, hay rescoldos vivos de una desafección hacia la Iglesia poderosa, que estos sacerdotes, que estos curas de la sociedad sacerdotal, igual que el resto del presbiterio diocesano, sienten en sus carnes de una manera muy, muy, muy aguda. En tercer lugar, el tercer lugar de ese retrato robot del que hablo, se vinculan porque el Opus Dei les ha prometido atenderles y ayudarles a ser buenos curas. Y esta atención se les dio. Con todo, cuando esto no se produjo, el sacerdote en cuestión se quejó, hubo quejas, como la que les voy a mostrar de un sacerdote diocesano, el sacerdote numerario que debía visitarle y no había podido hacerlo. Aquí está la carta y dejo un tiempo para que la lean y luego la comento.
Joaquín Valcarce estaba en Ponferrada, en León. Era una población mal comunicada entonces y él estaba, de hecho, bastante aislado de este sacerdote numerario que vivía en Oviedo y que tardaba una eternidad, entre 8 y 10 horas, para desplazarse y verle periódicamente. Bien, es también necesario mencionar algo que se olvida o hay que tener en mente para comprender todo esto, y es que la geografía española facilitaba entonces el aislamiento, no solo por la montaña, los Pirineos, los picos de Europa, el sistema central, Sierra Nevada, Sierra Morena, que actúan de barreras que ralentizan las comunicaciones, sino también por una flaca red viaria. De modo que los sacerdotes van a pie, caminan de unas parroquias a otras, puesto que a veces deben cuidar varias, o van a caballo, en burra, en mula, yeguas, bicicleta, en moto, los más afortunados, en coche en esta década de los 50, uno encontrado de todos. Van en Lambreta, en Guzzi España, en una Vespa, o en el peor de los casos, una mobilet que tiraba muy poquito. Los sacerdotes que en La Mancha se desplazan aprovechando los caminos de la vendimia para ir de los pueblos a núcleos urbanos, o para ir de pueblo a pueblo. Hacen autostop. En incontables pueblos en el año 55, por ejemplo, no había luz eléctrica, no había teléfono, no había caminos asfaltados. La España rural, que es difícil hoy imaginarnos, pero bueno, en este mundo se desarrolló toda esta labor con sacerdotes. En cuanto al número por diócesis, si desglosamos las solicitudes de admisión por diócesis, este cuadro hasta el año 58 ofrece las 15 diócesis que antes he mencionado que dan frutos continuados. Son 213 sacerdotes de ese total de 267 que antes he dicho que solicitan la admisión. ¿Qué podemos comentar de todo esto? Pues en primer lugar son diócesis rurales, como he dicho. Es una España a su vez que está en los albores del cambio demográfico, del mundo rural al urbano, de los pueblos a las ciudades, la España de los planes de industrialización, etc. Y este dato me parece muy significativo. Diócesis rurales, párrocos rurales, como luego diré. No son diócesis importantes, son de entrada o de transición hacia otras mejores. Hay también 3 arzobispados, pero los socios de la sociedad sacerdotal en esas archidiócesis están en pueblos alejados de la capital, o próximos a la capital, pero no en Granada, no en Santiago, no en Zaragoza. En segundo lugar, no es una cifra notable, 213 peticiones de admisión, pero lo relevante no es la cantidad de sacerdotes que quieren vincularse, tampoco la calidad. Altos cargos, canónigos, curiales, párrocos, profesores de seminario. A mi juicio es el hecho. Se lanza un mensaje que arraiga, lenta pero firmemente, en esta etapa temprana de la historia de esta sociedad sacerdotal. Dicho de otro modo, la oferta tiene demanda y una demanda sostenida y creciente. En tercer lugar, al discurrir el tiempo no decae el crecimiento en estas diócesis. Como se ve en amarillo, hay un goteo anual de peticiones de admisión que, por ejemplo, en Gerona se interrumpió en el año 55 y 56 o decae levemente porque se dejó de aceptar nuevas peticiones, pues no había brazos para transmitir el espíritu del Opus Dei a los candidatos. De estas, algunas, van en verde, despiertan algo más tardíamente, por ejemplo, en el año 55 en Jaén o Santiago y en el año 57 en Palencia o Sigüenza. Y la que se apaga o la que hay una discontinuidad, una cesura en las peticiones de admisión es Cádiz. En cuarto lugar, desde el año 55 hay un crecimiento global sostenido por años. Esto, conforme pase el tiempo, iría a más, aunque eso es lo que debo confirmar o descartar en la investigación, no es a priori, es una hipótesis. Y por eso lo quiero investigar, para ver cómo crece y dónde crece. En esta fotografía se ven las cifras anuales mayores de solicitudes de admisión, todas discretas, insisto, pero constantes. El año que más, como ven ustedes, es el 56, con
10 solicitudes en Segovia. Este cuadro, lo ven resaltado en amarillo, da la cifra del total del clero diocesano en estas diócesis, 15 diócesis, y el porcentaje de pertenencia a la sociedad sacerdotal en el año 58, que como se ve en conjunto es casi el 4% del total, insisto, de estas 15 diócesis. Destacan porcentualmente estas 4, Gerona, Teruel, Segovia y Jaén. En particular, Teruel, donde se puede decir que en muy poco tiempo el avance fue notable. ¿Qué explica que hubiese adhesiones, especialmente en estas 11 diócesis? Siempre insisto, son cifras modestas, no conviene olvidar esto de la vista. Y pienso que es una suma de factores. Uno primero y decisivo, y va a ser común a todas ellas, es el respaldo del obispo, al que le parece bien el proyecto de la sociedad sacerdotal, porque para él es una ayuda para mantener el fervor de su presbiterio. Hay un segundo argumento, y es que algunos de los sacerdotes numerarios que están trabajando con estos sacerdotes en estas diócesis tuvieron una personalidad particularmente atrayente o fueron especialmente celosos. De modo que se ganan el apoyo del obispo, la confianza de los sacerdotes, el aprecio de sus madres. Así, por ejemplo, Florencio Sánchez Bella en Cataluña, Federico Suárez o Jesús Zaera en Galicia, Emilio Bonell en Andalucía, y Francisco López Piñeiro en Molino Viejo y en Segovia, en esa provincia, José Montañés en Guadalajara primero y después en Pamplona, etc. No todos ellos eran así de atrayentes pero se tendió a que quienes recibían ese encargo tuviesen ese perfil acogedor, paternal, de cuidar al clero diocesano. Debían acomodarse a la mentalidad y costumbres de un mundo clerical por completo desconocido para ellos, para los numerarios, sacerdotes. Un tercer factor es la existencia de algún sacerdote en alguna de estas 11 diócesis al que podríamos denominar una fuerza de la naturaleza, un huracán, un ciclón, en fin, alguien con muchísimo empuje y una capacidad de motivar o empujar cariñosamente o afectivamente o vocacionalmente a otros. Enrique Pelac en Gerona, Mauricio Alegre en Teruel, en Guadalajara después Alberto García Ruiz. Una cuarta razón podría ser lo que podemos llamar un efecto llamada, el contagio de unos a otros. Así, por ejemplo, los 8 que solicitan la admisión en Jaén en el año 55, puesto que antes no había ninguno. Y es una cadena que funciona, pues, he hablado antes del atractivo de Emilio Bonell, pero también del ejemplo de otros que muy rápidamente van contagiando a los siguientes. En realidad, la razón de fondo, me parece, es que el mensaje del Opus Dei les parece atractivo, que es lo principal y lo que no conviene olvidar, me parece. Y eso es lo que me gustaría tratar ahora, a partir de los epistolarios. Vamos a ver algunos testimonios, entre muchos, de cuál era el atractivo que vieron estos sacerdotes en el Opus Dei. Lean, por favor, esta carta de Emily Bohigas y después doy algunas pinceladas. Bien, Emily Bohigas era un sacerdote de la diócesis de Gerona. Esta carta es bastante paradigmática, a mi juicio, condensa muchas claves, muchos elementos de análisis interesantes. Uno primero, las insuficientes herramientas ascéticas, apostólicas, formativas, pastorales, que encuentra este Musén para ser buen sacerdote o para alcanzar la santidad o la perfección. Recuérdese lo que se dijo antes sobre la necesidad de la dirección espiritual al salir del seminario. En segundo lugar, la soledad. Esto es una constante. Aquí es más bien una realidad existencial contra la cual no saben, o este sacerdote no sabía combatir. El aislamiento, sus ideales incomprendidos por otros sacerdotes, la sensación de fracaso evangelizador, revelan al mismo tiempo sus horizontes personales, la sensibilidad del presbiterio, mucha o poca, y el débil catolicismo de sus feligreses, exteriorizado en fiestas y eventos religiosos colectivos, pero muchas veces con poco más.
En tercer lugar, la existencia de un amigo que introduce en el Opus Dei. En cuarto lugar, hay un deslumbramiento, una especie de luz y energía nueva o renovada. Y por último, todo apunta a un proceso rápido. Un amigo, un joven sacerdote también, conocido en esos 3 meses, que le habla, le explica y me pongo incondicionalmente a su disposición. Bernabé Ortega fue uno de los primeros sacerdotes de Jaén en solicitar en el año 55 su admisión. Aquí hay una de sus cartas. Léanla, por favor. La carta habla del efecto de las convivencias sacerdotales anuales que hacían. El mensaje del Opus Dei, la santidad, era conocido en la Iglesia y era recordado a estos sacerdotes en los seminarios. Los medios para poner ese mensaje en práctica también, la oración, la dirección espiritual, etc. Hasta aquí nada nuevo. Lo original, me parece, era doble. Una parte, el arsenal de recursos prácticos que tenían estos sacerdotes, convivencias, ejercicios, círculos, un sacerdote numerario que visita y atiende y escucha periódicamente, algo de lo que no disponían otros curas, aunque ejercicios espirituales, desde luego, las diócesis, claro que organizaban en este tiempo. Y sobre todo, la secularidad, una mentalidad que les transmiten los sacerdotes numerarios, que les atendían. Eran jóvenes como ellos, un poco menos jóvenes, de 25 a 30 años, de media, universitarios, eso sí, habían sido médicos o abogados, a veces habían tenido novia, no habían vivido recluidos desde niños en el seminario. Y esto, me parece, les resultó también atractivo a estos sacerdotes y muy útil para su vida espiritual y su ministerio pastoral. Lean, por favor, este extracto de una de las cartas de Enrique Pellac. Enrique Pellac fue uno de los primeros fuera de Salamanca en solicitar en el año 52 la admisión. Esta es su carta a José María Escrivá. Había nacido en el año 17, se había ordenado en el año 44 y después de 8 años de sacerdocio era administrador del seminario y muchas cosas más en la diócesis de Gerona. Aquí manifiesta su preocupación antigua y su rápida decisión de vincularse, porque cree haber encontrado lo que buscaba para, como él dice, dar eficacia a la propia vida. Jaume Font, también de Gerona. Este era sacerdote desde julio del año 53, no tenía todavía un año de cura. Y revela aquí esto de lo que hablamos, su convicción de que el Opus Dei le ayudará a vivir, en este caso, desprendido, a vivir la virtud de la pobreza. Para otros sacerdotes, desde luego, a este punto, la entrega del dinero que ganaban, mucho, o más bien poco, fue en realidad el obstáculo que impidió su vinculación. No es el caso de Font, que es algo a vivir desprendido, que, insisto, le atrae del Opus Dei y de la sociedad sacerdotal. Esta carta de Gregorio Orduna, de Calahorra, también conoció don Gregorio Orduna el Opus Dei en Salamanca, y aquí refiere a algunos vectores que le impulsan, como la amistad con otro sacerdote diocesano de la diócesis de Burgos, como la personalidad del sacerdote numerario que entonces vivía en Salamanca, que era Raimundo Paniker. José Álvarez Arias, de Orense. Pone de manifiesto esta carta, me parece, una nota muy presente en las cartas de estos sacerdotes, que es esta nota, ese rasgo, el agradecimiento por haber encontrado el Opus Dei. Es llamativo el afecto, la devoción, el cariño, etc., a esta institución. La pregunta que surge es si era esta una familia más verdadera para ellos que el teórico ideal propagado en estos años, ya mencionado, de la diócesis como familia, etc.
Alberto García Ruiz. Fue don Alberto el primer sacerdote de Sigüenza, Guadalajara, en solicitar la admisión, en su caso en el año 57, el 15 de abril. La consulta con el obispo, como acabamos de leer, fue una circunstancia más bien insólita y rara antes de solicitar la admisión. Después, como se dijo, era obligatorio pedirle la venia para hacer las incorporaciones, pero antes esto, como digo, apenas lo he encontrado en los epistolarios. Esta otra carta, Ildefonso Adeba, palentino. Esta carta muestra ese proceso de decisión rápido, vertiginoso, que ha salido también, lo he apuntado en otras cartas, y como ven los procesos son distintos. Algunos han visto, han estado meses hablando, teniendo dirección espiritual, reuniéndose con amigos. Otros, como es el caso, y da la impresión de, bueno, ha habido pocos encuentros, están conmigo, me están explicando, me atrae y pido la admisión. Y vamos a ver ya la última carta. Bien, esta carta de Luis Colás, sacerdote de Teruel, pone de manifiesto un elemento nuevo, como es el efecto llamada, ya mencionado anteriormente. Y también el carácter reflexivo de su decisión. Hay ejemplos de lo contrario, por supuesto. Decisiones vertiginosas de enrolarse en la sociedad sacerdotal sin apenas conocerla, pero me parece que no son los más habituales. En resumen, ¿qué hay de común en estos ejemplos vistos que me parece, en cierto modo, son paradigmáticos? Pues hay un primer rasgo, y es que estos sacerdotes descubren una institución que les promete acogida y ayuda para desempeñar lo que han aprendido en el seminario. Para ellos, pertenecer al Opus Dei a través de la sociedad sacerdotal, mejor dicho, ser socios de la sociedad sacerdotal y vivir la espiritualidad del Opus Dei, es esencial en su propia vida sacerdotal. Iban buscando algo y encontraron el Opus Dei. Y lo encuentran y les atrae porque algo les hacía falta, algo necesitaban, sienten que necesitan para vivir con plenitud esa vida sacerdotal que han aprendido durante el seminario y con otros muchos medios. Y en segundo lugar, el componente sobrenatural, Dios me hace conocer y recorrer un camino, el Opus Dei, es claro para ellos, pero no tanto un sentido vocacional. Dios me llama al Opus Dei, como me llamó a ser sacerdote. Lo principal para ellos es haber encontrado algo que ayuda a ser mejor sacerdote. Lo asociativo, me parece, prevalece inicialmente sobre lo vocacional. Faceta última, la vocacional, que se va desvelando en los primeros años a través, en definitiva, del descubrimiento de un hogar espiritual que es una familia en la que descansan y son ayudados. Y concluyo con varias conclusiones. Una primera, el antiguo deseo de José María Escrivá de brindar una eficaz ayuda al clero diocesano, no solo al español, pero a este en primer lugar, se materializó al dar la Santa Sede permiso en el año 50 para la vinculación de clérigos diocesanos a la Sociedad Sacerdotal de la Santa Cruz, unida a la obra. El pontífice, por tanto, respaldaba este apostolado del Opus Dei con sacerdotes diocesanos. En segundo lugar, el fundador del Opus Dei compartió con papas, obispos y sacerdotes una sensibilidad por dignificar la identidad y misión sacerdotales. Esto es, bebió del común interés por renovar el rostro de la Iglesia. En su caso, aportó al clero diocesano la doctrina sobre la santificación de las realidades temporales, seculares, y les ofreció herramientas concretas para hacer realidad ese ideal. En tercer lugar, ¿qué herramientas? Ante todo, la primera de ellas y fundamental, otros presbíteros, numerarios que habían recibido la ordenación sacerdotal, fueron un primer espejo para los jóvenes ecónomos y coadjutores rurales españoles
para ver la fisonomía y la benevolencia de ese ofrecimiento. Estos sacerdotes numerarios impartían una dirección espiritual continuada a través de entrevistas, reuniones, círculos, retiros, convivencias, etc. Era una manera eficaz de acoger a los sacerdotes y sostener su tarea. La cuarta conclusión. Este hecho evidente, pero relativamente desconocido, es decir, que una parte del escaso clero del Opus Dei en España se dedicase en cuerpo y alma a cuidar a jóvenes curas rurales, debería servir por sí solo para romper el estereotipo de un Opus Dei de tecnócratas, ministros y ricos formado por élites universitarias. Sin duda, una minúscula fracción de la élite político-económica española del franquismo integró el Opus Dei, pero la composición sociológica de esta formación católica era ya en esta década de los años 50 mucho más variada. Y de hecho, más variada comenzó a ser gracias al apostolado de estos sacerdotes que aportaron miembros de extracción rural y sociológicamente hablando muy variados a la obra. Y en quinto y último lugar, ¿por qué le interesaba al fundador del Opus Dei y a la institución dedicarse a un clero que en España era fundamentalmente rural? Pues una respuesta en clave política es un despropósito. Una interpretación en clave institucional sería sesgada, a mi juicio. Esto es, porque así esos sacerdotes diocesanos quedarían al servicio del Opus Dei y de sus intereses pastorales. Ciertamente, como he dicho, ellos contribuyeron en este tiempo al crecimiento del Opus Dei, de una forma no pequeña aún por relatar. Pero de las fuentes consultadas se desprende una última interpretación más certera. Por todo lo expuesto, José María Escrivá y los suyos buscaban contribuir al bien de las diócesis, mejorando a cada sacerdote de la sociedad sacerdotal. ¿En qué medida lo hicieron? Es un tema sobre el que aún debo investigar, pues tengo de momento más intuiciones que certezas. Y esto es todo. Muchas gracias por su atención y siento, como digo, no haber perdido la grabación inicial donde a continuación figuraba el coloquio con los asistentes, pero bueno, esto es lo que hay y hasta aquí hemos llegado. Un cordial saludo y adiós.